Buenos días, Egunon. Gracias por acudir a esta convocatoria de prensa. Como bien saben, el pasado verano el Gobierno de Navarra anunció que dentro del plan de ayudas a la solvencia empresarial, puesto en marcha por el Gobierno de España, quedaba abierto el plazo de solicitud para que autónomos y empresas pudieran afrontar sus deudas y pagos pendientes. A este respecto, el Ejecutivo Foral contaba con una dotación presupuestaria de más de 67 millones de euros. Además, conscientes como lo somos en el área económica del Gobierno de Navarra, que hoy está aquí representada, como les digo, como somos conscientes de la enorme importancia que tiene el ofrecer tranquilidad a quienes peor lo están pasando en términos económicos por culpa de la pandemia, se anunció que esa dotación podía incrementarse si hubiera sido necesario. A lo largo de estos meses, desde el pasado mes de julio, hemos estado siguiendo, si me permiten la expresión, al milímetro el desarrollo de este plan de ayudas, analizando que cumplía con los parámetros marcados por el Gobierno de España y manteniendo conversaciones con el Ejecutivo Central para poder ampliar, en la medida de todo lo posible, el radio de adjudicatarios de las ayudas. Ese fue uno de los principales objetivos que nos planteamos en el Gobierno de Navarra, que la cobertura fuera máxima. Y cuando digo máxima me refiero a que ninguna actividad empresarial quedara fuera del paraguas de este plan de ayudas. Pues bien, casi 6 meses después de la presentación de este plan, hoy les podemos anunciar que Navarra se ha situado a la cabeza de las comunidades que más recursos, más dinero han sido capaces de destinar a su sector empresarial dentro de lo asignado por el Gobierno de España. Y es que más del 70% de la cantidad presupuestada inicialmente ya ha sido ejecutada. En términos absolutos, estamos hablando de que este plan se ha saldado con casi 47,5 millones de euros destinados a paliar los daños que la pandemia ha causado en los sectores empresariales. Tan solo las comunidades eminentemente turísticas como Baleares y Canarias pueden hablar en el conjunto del país de un grado de ejecución tan alto como el de Navarra, y eso habla muy a las claras del intenso trabajo que ha desarrollado este Gobierno en comunicación con el Gobierno de España y siendo muy sensibles con la realidad que ha vivido el tejido empresarial foral. Estos resultados que hoy presentamos y que enseguida va a desgranar con más detalle el consejero de Desarrollo Económico, el consejero Irujo, viene a sumarse a la batería de iniciativas de ayudas económicas que el Gobierno de Navarra ha puesto en marcha desde el inicio de la pandemia allá por marzo de 2020. Hablo, y les recuerdo, de las ayudas a trabajadores autónomos por valor de 25 millones de euros. En cuanto a ayudas a la hostelería, turismo y restauración, ha habido otras 2 grandes líneas de ayudas, además de estas de las que hoy les vamos a dar cuenta. Una que repartió 13,5 millones de euros y otra que puso a disposición del sector 18,5 millones de euros y de las que se concedieron más de 14. En suma, en este terreno el Gobierno de Navarra ha concedido casi 28 millones de euros. Proporcionalmente, somos la comunidad que más ayudas económicas ha dispuesto para el sector. Estas son las de mayor montante, pero no son las únicas. También se han dispuesto ayudas dirigidas a otros sectores afectados por la pandemia, por ejemplo, en desarrollo rural, 750.000 euros para ganado de lidia, administración local, transportes. Y fuera de las ayudas directas también ha habido medidas para dar aire en el plano fiscal a sectores más afectados por la pandemia, entre otras, y sin ir más lejos, por remitirnos a las que hoy son noticia, la exención en el impuesto de sociedades y en el IRPF precisamente de estas ayudas a la solvencia empresarial. Pero además, como ya conocen, también podríamos hablar de ampliación de plazos en autoliquidaciones, suspensión de pagos fraccionados de IRPF a los trabajadores autónomos, suspensión o aplazamiento de pagos y ampliación de plazo para el pago de deudas tributarias, aplazamientos especiales, la supresión del IAE sin merma para las arcas municipales. En resumen, no me quiero extender más para que sea el consejero Irujo quien desgrane esta convocatoria. Lo que les estamos trasladando hoy desde el área económica del Gobierno de Navarra es la muestra del firme y férreo compromiso con el tejido económico de nuestra comunidad, porque somos conscientes de que la pandemia ha generado importantes daños y, sobre todo, porque es un verdadero motor para el presente y futuro de Navarra. Miquel. Muchas gracias. Efectivamente, bueno, hay que recordar que todo esto viene de la convocatoria, digamos, que ya aprueba Gobierno de Navarra en base al Real Decreto de Ayudas a la Solvencia y Reducción de Endeudamiento Empresarial. La convocatoria en Navarra es una resolución de 30 de junio publicada en el Boletín Oficial
del 19 de julio. Se trata de unas ayudas de carácter finalista destinadas a satisfacer la deuda y realizar pagos de proveedores y otros acreedores financieros y no financieros, así como para compensar las pérdidas empresas y trabajadores y trabajadoras autónomos de Navarra. En este sentido, debemos recordar, creo que lo ha señalado ya la consejera Saiz, pero fuimos la primera comunidad autónoma, por ejemplo, en incluir todos los CENAES. El anexo 1 al Real Decreto de Ley estipulaba unas actividades económicas que podían recibir, digamos, esta subvención. Navarra fuimos la primera comunidad autónoma que decidió extender ese listado a todas las actividades económicas que podían haberse visto afectadas por la crisis, con lo cual, en ese sentido, fue una incorporación importante en la primera convocatoria del 19 de julio. Las bases reguladoras de la convocatoria, además, han sido modificadas varias veces. Esto es algo también que merece la pena ser recordado, y todo ello ha sido fruto del diálogo continuo y la colaboración público-privada con el objetivo de llegar al máximo número de beneficiarios posible. Y debo destacar aquí, desde luego, y lo debo de remarcar, el enorme esfuerzo que ha hecho el equipo gestor de estas ayudas y el liderazgo del Gobierno de Navarra a la hora de impulsar también las modificaciones, siempre, obviamente, en coordinación con la Administración General del Estado. Estas modificaciones, como digo, han sido fundamentales porque han permitido prácticamente, como lo veremos al final, duplicar el número de presupuesto ejecutado de esta línea de subvenciones. Entre otras medidas correctoras que se han visto, hemos visto cómo íbamos modificando estas bases, podemos encontrar aquellas hechas en septiembre en las cuales se incluía que la finalidad de la ayuda no se limitaba a la satisfacción de deuda y pagos, sino también a la compensación de pérdidas contables. Eso fue una primera modificación. Asimismo, también ampliamos, digamos, como concepto de beneficiarios aquellas empresas autónomos en los que los resultados negativos en el 2019 habían tenido resultados netos positivos en el 18. Incorporamos también, digamos, a las empresas con resultado negativo en el 19. Ampliamos también a la condición de beneficiaria a las personas titulares de explotaciones inscritas con consideración de profesionales de la agricultura, con lo cual incorporamos también el sector agrario y, por último, entre otras, flexibilizamos también el cálculo del número de las personas empleadas, algo que también ha conseguido, gracias a esta reforma, poder incorporar a un buen número de beneficiarios, como luego veremos. Todo ello también fue, obviamente, seguido de otra serie de modificaciones, entre ellas extensiones, digamos, del plazo, digamos, de solicitud. Actualmente el plazo de solicitud se encuentra cerrado, el 18 de noviembre se cerró, pero también hemos extendido el plazo de justificación de las ayudas de 24 a 24 de febrero del año entrante, el 2022. Tenemos una serie de hitos que cumplir, como es el plazo de liquidación y reembolso de fondos no ejecutados de aquí al 30 de junio del 2022. En cuanto al resultado, digamos, de la convocatoria, pues debemos destacar, como bien pueden ver, que se han ejecutado 47.459.949 euros. Hemos recibido o hemos tramitado 3.355 solicitudes, de las cuales 2.428 han sido resoluciones de concesión, 726 de denegación, 201 solicitudes han sido anuladas por el propio solicitante. Estas solicitudes han sido muchas veces las anuladas, a veces es porque han vuelto a presentar. En proceso de solicitud, pues, en vista de alguna modificación, por ejemplo, pues volvían a presentar. Pero de los 2.428 expedientes de concesión, en el cual, como ya he señalado, se han abonado un total de 47,5 millones prácticamente. Esto supone el 70,2% de la cuantía total consignada en esta convocatoria. En cuanto a las denegaciones, hay que decir que 2/3 partes será por no cumplir, pues, con estar al día en pagos a Seguridad Social y la propia Hacienda, algo que está estipulado en la Ley Foral de Subvenciones. En cuanto a los datos empresas, por beneficiarias y por sector, debemos de destacar aquí, como pueden ver, que 1.277 empresas y autónomos corresponden a los sectores del comercio y hostelería, que han recibido un total de 27,7 millones de euros. Es el principal sector, digamos, comercio
y hostelería. Es el sector, digamos, que más solicitudes y más concesiones también ha obtenido. Le sigue, pues, la agrupa otros servicios, el total de 379 empresas autónomas que han resultado con 5,24 millones, y transportes, comunicaciones, industrias manufactureras, empresas del metal, empresas también del sector de la construcción y, tal y como he señalado, gracias a una reforma, pues el sector agrario, todas aquellas personas profesionales registradas en el Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra. Aquí pueden ver la distribución, no me voy a detener uno a uno porque, francamente, pues esta información ya van a disponer de ella, pero bueno, este es el cuadro general que podemos ver. En el siguiente cuadro sí que podemos ver cuál es, dentro de ese sector, digamos, que ha recibido, del cual hemos recibido mayor número de solicitudes, que, como he dicho, era hostelería y comercio, pues cómo se desglosan, ¿no? Esos 22,1 millones que se han beneficiado en el sector de hostelería y turismo, pues vemos como una gran parte de ellas, 14 millones, se han beneficiado mayormente bares, cafeterías, restaurantes y relacionados. Seguido de hospedaje, hoteles, 57 empresas del comercio al por mayor, agencias de viaje también y 10 empresas del sector de salas de baile y discotecas. Por otro lado, si atendemos a la tipología, digamos, de empresa, pues vemos que son empresas de hasta 10 trabajadores, los que incluyen un 44% del total de ayudas, y empresas de hasta un trabajador. Volvemos a recordar que era ayuda para la solvencia empresarial, incluidos autónomos, pues agrupan un 35,46%. En definitiva, aquí es lo que he querido remarcar al principio de la intervención. Gracias, digamos, a todas esas modificaciones que hemos conseguido introducir por impulso de Gobierno de Navarra, en coordinación, obviamente, con la Administración General del Estado, hemos conseguido prácticamente, no duplicar, pero sí prácticamente aumentar el número, digamos, de personas beneficiarias, de empresas autónomas beneficiarias de esta convocatoria. Tal y como he ido señalando al principio, esa inclusión del concepto de pérdidas, pues hemos conseguido, pues, que haya 2,1 millones más concedidos gracias a esa modificación, gracias también a otras modificaciones como el cómputo de trabajadores. Esto era un tema también que fuimos hablando en colaboración público-privada con el sector, pues conseguimos incrementar en 7,3 millones, digamos, la concesión de ayudas y que más beneficiarios pudieran beneficiarse de estas ayudas. También la inclusión de agricultores en esto, tal y como he señalado, y, por supuesto, todas las reformas que ya me estableció entonces en el anexo 1 como en el anexo 2, que eran actividades económicas. Pues todas estas, por eso he hecho hincapié al principio, estas modificaciones que hemos ido introduciendo desde julio hasta octubre han permitido, como digo, pues alcanzar un muy mayor número de beneficiarios. En definitiva, este es otro cuadro que queríamos mostrar hoy. Las ayudas han estado muy repartidas por todo el territorio de la comunidad foral. Como veo, se han beneficiado empresas que abarcan, pues, como pueden ver, la práctica totalidad del territorio. Y el dato que sí queríamos dar es que la ayuda media ha sido de 16.462 euros. Por un lado, había beneficiarios que han tenido su ayuda calculada por el método de estimación objetiva. Esas son las empresas que declaran por módulos, que han percibido una ayuda máxima de 3.000 euros. Por otro lado, ha habido 1.547 empresas, autónomos beneficiarios, que han tenido su ayuda calculada por el método de estimación directa y que tienen que demostrar una caída de volumen de facturación de al menos el 30%. Eso estaba en las bases. En este caso, la cuantía de las ayudas oscilaba entre los 4.000 y los 200.000 euros. O sea, ha habido diferente categorización según la actividad y cómo desarrollaban la actividad, pero bueno, si sacamos una media, al final de las 2.428 empresas que se han beneficiado, la media sale 16.462. Quería destacar también que puede ser engañosa, insisto, porque aquellos que se las ha computado por método de estimación objetiva, el rango iba de 4.000 a los 200.000 euros. Pues beraz, labur biltzeko, deialdiarien balantzeari dagokionez, honako
Hau, adierazi behar dugu, Nafarroko gobernuak 47,46 milioi euro zuzendu ditu jarduera ekonomiko sektore desberdinetako 2.928 enpresa eta autonomoi. 881 enpresa edo onaduren laguntza zenbaztezpen objektiboaren metodorekin bidez kalkulatu da eta moduloen arabera adierazten dute, haiek gehienez 3.000 euroko laguntza jasotzen dute. Onaduren edo enpresen 1.556 enpresek zuzenezko zenbatezpeneren bidez kalkulatu dute laguntza. Fakturazio volumena gutxienez 30% jaitsi dela frogatu behar izan dute, baina hemen 4.000-tik 200.000 arteko diru laguntza jaso dute. Beraz, 2.428 enpresa izan dira jaso dute diru laguntza, guztira 47,4 milioi, esan duan bezalaz, beraz, honek esan nahi du, konbokatoria deialdiaren 70% bete egin dela. Eta bai hemen azpimarratu nahi genituen, ja bukatzeko izan ditugun gure deitzen dizkiegu indarguneak, ez? Berez, izan da digitalizazioa izan da kudeaketa egin dugun modu, nik uste dut oso vanguardista bat, esan genuke, kudeaketa guztia digitalizatu egon da. Administrazioen arteko elkarrizketa sakona eta oso erresa izan da. Nafarroko gobernuko baitan sailen arteko lankidetza baita azpimarratzekoa da, eta noski baita ere lankidetza publiko eta pribatua baitame aipamen berezi bat behar du, bai Nafarroko enpresarioen batzarrarekin, bai eta Espainiako kontu zentsoren institutoko Nafarroko lurralder ordezkaritzarekin. Como decía, solo por terminar, ha habido unos puntos fuertes, digamos, de esta convocatoria y su rapidez también en la tramitación, que ha sido la digitalización de la tramitación, el diálogo muy fluido y permanente entre las administraciones, una colaboración y una coordinación enorme entre los diferentes departamentos del Gobierno de Navarra, y también tenemos que destacar, y con esto acabo, una colaboración público-privada, mención especial a la colaboración que ha habido con la Confederación de Empresarios de Navarra, así como con la Delegación Territorial Navarra del Instituto de Censores de Cuentas de España. Yo quería preguntar, ¿los 20 millones que se quedarían sin ejecutar, ¿hay alguna posibilidad de trasladarlos a algún otro tipo de programa o eso ya no se ejecuta? Los 20 millones de la convocatoria. Eran 67, ¿no? Sí. No está previsto en el Real Decreto que puedan destinarse a otro fin. ¿Se han abonado ya todas las cantidades? ¿Están abonadas? Sí. Hoy mismo salía la última resolución. Han sido 4 resoluciones y se han ido abonando ya la totalidad de las ayudas, digamos. Quería preguntar al consejero sobre las bases que se han presentado sobre el PERTE eléctrico, un poco qué expectativas tiene Navarra o qué se espera, cómo pueda afectar a nuestra comunidad, lo que recibamos finalmente. Bueno, como siempre hemos dicho, o sea, es dinero Next Generation. Sabemos que ese dinero está destinado a transformar la economía, en este caso a esa transformación, a esa electrificación de la movilidad, en cuyo proceso estamos inmersos, en cuyo proceso pues, el constructor que está situado aquí en la comunidad foral pues, ha apostado también por la planta de Landaven para ser protagonista, digamos, de esta electrificación dentro de su estrategia global, y el PERTE lo que va a hacer es ayudar y afianzar, digamos, esa transformación eléctrica y ese apoyo, digamos, ese impulso que como digo, el principal constructor que está instalado en Navarra ya ha propuesto. A partir de ahí siempre hemos dicho que más allá de que los PERTES tengan que ser las empresas los que lo lideren, porque así está establecido en las bases y tiene unas
unas condiciones, pues en Navarra estamos muy bien preparados, como he dicho. O sea, si uno ve las bases, la verdad es que empieza a ver que hay que tener un tejido de pymes importante que rodee, digamos, al coordinador o al promotor, digamos, que vaya a liderar un proyecto o un PERTE, con lo cual en Navarra pues contamos con un sector enorme y potente, digamos, de componentes, de suministradores, digamos, no solo a la marca que está instalada aquí en Navarra, sino a otras muchas. O sea, tenemos un sector de automoción muy potente, contamos también con centros tecnológicos que apoyan, digamos, a esta industria, y contamos con una estrategia clara de gobierno que viene de muchos años. Aquí siempre hemos destacado como ejemplo, no el único, pero la estrategia NAVEAC, quiero decir que arranca el año 2017, en el cual, por ejemplo, es una estrategia ya consensuada, en el cual participan todos los actores de esta triple hélice que he mencionado: mundo empresarial, tecnológico, formativo, también las universidades y gobierno, en torno, digamos, a facilitar esta electrificación. Si comparamos todo ese trabajo, digamos, que ya tenemos hecho como comunidad, y lo trasladamos a un mayor detalle de qué es lo que piden las bases del PERTE, de vehículo eléctrico y conectado, pues nos podemos dar cuenta que estamos muy bien posicionados. A partir de ahí, obviamente, no hay que relajarse ni dormirse. Son convocatorias públicas y habrá que pelearlas, obviamente, para conseguir el mayor retorno posible a Navarra y que esa transición al vehículo eléctrico pues sea una realidad. Sí, buenos días, consejera. Yo quería saber si se ha hecho algo relativo al problema de la ley de convenio económico, si se ha hablado estos días con otros grupos o permanece en impasse. Bueno, yo quiero pues empezar contestando a su pregunta, pues destacando que el pasado jueves 23 de diciembre en el Parlamento Foral se adoptaron decisiones muy importantes. Me estoy refiriendo a la aprobación de la Ley de Presupuestos para el 2022, a las medidas fiscales, también a la modificación de la Ley de Haciendas Locales. Quiero decir que fue un pleno en el que evidentemente se dotó a la comunidad en estos momentos de instrumentos tan necesarios como todo lo que les acabo de detallar. En materia de convenio económico, esa ley tan importante que forma parte de nuestro ADN, que como saben, se tomó la decisión de retirarse en ese momento, en ese pleno del que le he hablado. Yo creo que lo que se escuchó en la Cámara por parte de todos los portavoces, había una coincidencia fundamental en el buen trabajo, en el buen acuerdo, en el buen trabajo técnico y de lo, algo no exento, un trabajo muy desarrollado a lo largo de los últimos meses y es una dificultad, ¿no?, llegar a un acuerdo en este sentido, un trabajo que se puso en valor por todos los portavoces y, si es por una cuestión de formas de ahondar en la explicación y de desarrollar esas explicaciones, desde luego por parte del Ejecutivo no va a faltar, ¿no?, esas explicaciones, esa profundización en las mismas, ¿no? Así es que, en ese sentido, en próximas fechas, es lo que se hará, ¿no? Quería preguntarle, consejera, por una denuncia que hace hoy Navarra Suma sobre el ingreso mínimo vital. Dice que más de 2.000 familias no lo van a cobrar en diciembre por un fallo que ha habido entre las administraciones. No sé si podría explicar en qué situación está. Pues la verdad que en ese sentido no le puedo informar porque no me consta, no sé cuál ha sido, si es un tema técnico entre lo que es no sé si depende del departamento, en este caso de Economía y Hacienda, no lo sé. Si tengo ocasión, desde luego me informaré y les detallaré todo lo que les pueda explicar. No me consta en este momento cuál ha sido el tema, el fallo técnico, si es que ha sido un fallo técnico. O mire, me informan ahora que acabamos de conocer, se está analizando cuál ha sido el problema, ¿eh? En cuanto podamos detallarles algo más, si tenemos ocasión en la rueda de prensa posterior a la sesión de gobierno, pues se ahondará y se explicará. Pues si no tienen más cuestiones, muchas gracias. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.